Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar en punto para luego no retrasarnos. Y es un placer para mí daros la bienvenida a la jornada de la madrileña de microbiología. Soy Patricia Muñoz, del Gregorio Marañón, y vamos a tener dos mesas. La primera de casos prácticos para ver un poco el impacto de los paneles sindrómicos y la va a presentar mis compañeras Patricia Ruiz Carvajosa del Ramón y Cajal y Paula López Roa del 12 de octubre. Luego haremos la asamblea de socios a las 11:30 y luego tendremos una segunda mesa así muy variada, ¿vale? Que yo creo que va a ser interesante, y tenemos planificado que a las 2 habremos terminado. Pues sin más, doy la palabra a mis compañeras para empezar la primera mesa. Muchas gracias por venir. Buenos días a todos y bienvenidos a la reunión de la Sociedad Madrileña. Como ha comentado Patricia, pues yo misma, Patricia, y mi compañera Paula, vamos a moderar esta mesa en la que vamos a abordar un tema que yo creo que para todos a día de hoy es de bastante interés, como es el tema de los paneles sindrómicos, ¿no? Cómo vamos a integrar toda esta nueva información que nos da, ¿no? Y sobre todo en los nuevos flujos de trabajo. Entonces, bueno, pues para ello vamos a contar con unos ponentes que seguro que tienen muchísima experiencia y nos van a aportar nuevos datos. Cedo la palabra a Paula. Hola, buenos días. Pues si queréis empezamos ya con la primera ponencia. María Auxiliadora del Hospital de la Princesa nos va a presentar caso clínico para el diagnóstico rápido de las infecciones del torrente sanguíneo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Auxiliadora Semiglia, soy microbióloga del Hospital La Princesa y quería agradecer a la directiva de la sociedad por la invitación y sobre todo por la apuesta a la que es formación continuada, que yo creo que es importante, ¿no? Para no tardar más, pues lo que a mí me compete y con lo que vamos a iniciar son todo lo que tenemos, todas las herramientas diagnósticas para lo que es infección del torrente sanguíneo. Para comenzar, es un caso muy breve, pero que es aplicar toda la metodología que tenemos en el Hospital La Princesa. Es un paciente masculino de 80 años de edad con antecedentes relevantes. Para lo que nos interesa contar es que tiene una hipertrofia prostática benigna y una hematuria en estudios del 2017 sin ningún tipo de estudio concluyente, ¿no? Y es importante mencionar que para este inicio de este cuadro inicial el paciente ingresa por primera vez un 21 de octubre de este año por un cólico renoureteral que requiere la inserción de un catéter doble J en ese mismo lado. Y no es hasta 8 días después que este paciente reingresa nuevamente por las puertas de urgencia con un mal estado general de 2 a 3 días y que la exploración física es un paciente que está mal perfundido, que es verdad que no presenta fiebre en ese momento, pero está taquipneico y con una hipotensión de 77,44 milímetros de mercurio. Con eso, pues hacemos el primer análisis inicial y vemos que en la analítica vemos 40.000 de leucocitosis, 52% neutrófilos, tiene una creatinina de 6, una PCR de 13 y una procalcitonina de 3 y un ácido láctico de 13. Con el antecedente del previo ingreso con un catéter doble J insertado, con esa exploración, con esa clínica y con esa analítica, en nuestro hospital mantenemos un protocolo a nivel de todas las especialidades de código sepsis, por lo tanto se activa código sepsis porque cumple todos los criterios para ello e inmediatamente se extraen 2 tandas de hemocultivos y un urocultivo porque obviamente es el foco inicial de sospecha. Por supuesto, consecutivamente también y en paralelo se inicia el tratamiento clínico con sueroterapia intensiva y un tratamiento empírico antibiótico con ertapenem. A pesar de todas las medidas, el paciente mantiene hipotensiones y requiere ingreso urgente en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, hasta este momento, luego de 8 días de su catéter doble J, es un paciente que está ingresado en la UCI con código sepsis activado por un shock séptico de origen urinario en un paciente portador de catéter doble J de reciente inserción con tratamiento antibiótico empírico con ertapenem. Ese es nuestro cuadro inicial. Los hemocultivos llegan, por supuesto, al laboratorio de microbiología de forma urgente y 10 horas que llevan en incubación, estos son positivos. Una vez que los hemocultivos son positivos, ya conocemos nuestra rutina y hacemos lo más rápido, lo bueno, bonito y barato, que es una tinción de Gram, y ya a los 15 minutos el intensivista recibe una primera llamada con una información muy pobre, pero muy valiosa, muy incompleta, ¿no? 15 minutos de decirte que en la tinción de Gram hemos visto bacilos gram negativos. Perfecto. A los 20 minutos, una segunda llamada a la intensivista y que te digo que por espectrometría de masas, esos bacilos gram negativos identificados por tinción de Gram se trata de un Enterobacter cloacae. 7 horas después,
a veces muchas horas antes, decimos ya una tercera llamada al intensivista, que es Enterobacter cloacae, que habíamos identificado por estometría de masa, ya tiene su antibiograma validado con CMIs, que lo puede ver en el HCIS y poder optimizar el tratamiento antibiótico, porque además viene con sorpresa. Cuando nos referimos con sorpresa, este es nuestro informe. Este es nuestro informe que nosotros validamos y vemos que es resistente a la gran mayoría de antibióticos que testamos en este panel para bacilos gram negativos, a lo cual solamente conserva sensibilidad a imipenem, sensibilidad de exposición incrementada a meropenem y a ceftazidima y bactam, y de otro grupo de beta-lactámicos, de fuera del beta-lactámico sería a la amicacina. Por todo lo demás, resistente. El residente que está de guarda, al ver este perfil de antibiograma un poco más comprometido, ya a las más o menos las 10 horas, un bacilo gram negativo es bastante generoso, ya tenemos algo de cultivo y hace una inmunocromatografía para ver, más o menos tipificar cuál sería el mecanismo de resistencia que explicaría este perfil de antibiograma, y vemos que es una OXA 48. Por lo tanto, con este cuadro clínico, en 7 horas, estamos hablando ya 17 horas desde que el paciente está en el Hospital La Princesa, hemos logrado hacer una identificación a nivel de género y especie, un antibiograma en el cual incluye CMIs e incluso hemos podido explicar el mecanismo de resistencia que está justificando. Comenzamos a optimizar el tratamiento antibiótico y afortunadamente, como hemos llegado a descubrir que se trata de una OXA 48, no solamente hemos optimizado el tratamiento antibiótico, sino también hemos hecho medidas de contención con un aislamiento de contacto del paciente, ¿no? Por lo tanto, en resumen, el paciente que está en la UCI con shock código sepsis activado por un shock séptico, a las 7 horas ya podemos decir que tiene una bacteriemia por Enterobacter cloacae productora de carbapenemasa OXA 48 y por lo tanto, gracias a esa sensibilidad que hemos tenido a las 7 horas, cambian y optimizan el tratamiento de ertapenem y ponen ceftazidima y bactam. Con la mala suerte que este paciente hace un shock anafiláctico tras la infusión de ceftazidima y bactam y tienen que suspenderlo y cambiarlo a ceftriaxone y amicacina. Recordemos que ceftriaxone no estaba dentro de nuestra CMI, por lo tanto ampliamos unos ETs para por la mañana siguiente poderlo saber cuál es la conclusión y vemos que es ceftriaxone resistente, bueno, fue por disco en este caso, ¿no? Y también era colistina R. No solamente ya le decimos al médico, mire, el ceftriaxone que habías ya optimizado el tratamiento antibiótico tampoco está disponible, sino que tenemos nosotros a toda bacteriemia, a todo hemocultivo positivo, que desde un principio lo damos como significativo, hacemos una alicuota para que a primera hora de la mañana del día siguiente hacemos un estudio genotípico para 56 genes de resistencia y en este caso fue un Enterobacter cloacae que además de tener la C cromosómica inducible que podríamos esperar, es portadora de una beta-lactamasa de espectro extendido y confirma la OXA 48 que ya la habíamos confirmado en la guardia por inmunocromatografía. Por lo tanto, tras una llamada nuevamente en microbiología y con apoyo de los equipos PROA, se cambia a meropenem, perfusión extendida, más amicacina y el paciente mejora. Esta es la conclusión de todo lo que hemos hecho respecto a este paciente desde el papel de microbiólogo y sin considerar que no hemos contado el buen control de foco que se hizo y que también en la orina se aisló el mismo microorganismo con el mismo perfil de sensibilidad. Todo esto que hemos contado, esas 4 llamadas que hemos hecho a lo largo de microbiología con cuidados intensivos, ¿es parte de la rutina clásica que nosotros entendemos? Está claro que no, porque si recordamos una rutina convencional está constituido de 3 pasos que solamente en minutos podíamos dar la información clásica de una tinción de Gram y algunas veces una identificación a nivel de género y especie a través de espectrometría de masas. Y decimos algunas veces porque aún a fecha de hoy, a día de hoy, hay muchos hospitales que no tienen esta herramienta disponible. Y no era hasta las 24 horas que nosotros a través del cultivo podíamos confirmar que era lo que habíamos informado, tener una sensibilidad por difusión de disco y muchas veces recién ahí poder aplicar espectrometría de masa. Y no era hasta las 48 horas que podíamos tener un antibiograma completo con unas CMIs que nos gustan una infección sistémica y grave por definición. Por lo tanto, en la rutina clásica, en la rutina convencional, teníamos que esperar al menos 48 horas para poder tener la información completa, ¿no? ¿Hemos podido acortar esos tiempos? Por supuesto que hemos podido acortar todo el bagaje científico que tenemos a nivel de microbiología. Se ha hecho una gran inversión para poder reducir estos tiempos de respuesta, sobre todo en sepsis, a unas 4 o 7 horas. 4 o 7 horas, ¿qué podemos recibir en esas 4 o 7 horas? Absolutamente todo. A nivel de grupo taxonómico, ¿no? Desde un Gram positivo, Gram negativo, con una tinción de Gram que ha estado presente toda la vida, con una identificación a nivel de género y especie, a nivel de, gracias a la espectrometría de masa, que ya no es tan nuevo. Tenemos ya disponibles métodos que nos permiten tener un antibiograma con CMIs rápidas y, por supuesto, poder clasificar y tipificar mecanismos de resistencia que podrían estar atrás de este perfil de sensibilidad. Por lo tanto, lo que yo quisiera enfocarme es qué herramientas, qué métodos tengo disponibles, qué información me
me genera y cuál es la aplicación clínica, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, ya tenemos que el primer resultado rápido que tenemos alrededor de 5 o 10 minutos es una tinción de Gram, que simplemente me da una identificación de grupo, ¿no? Que muchas veces puede ser muy pobre, pero a lo mejor si yo no me esperaba un Gram negativo y solamente estaba con vancomicina, por supuesto que me permite dirigir el tratamiento antibiótico. Luego tenemos la espectrometría de masa, que va entre 20 o 120 minutos, dependiendo de la metodología que utilicemos, y ya decimos a nivel de género y especie que a lo mejor en este paciente, si no hubiera estado con ertapenem, hubiera estado con cefalosporina de tercera generación, simplemente por saber que era un enterobacter, ya puedo optimizar el tratamiento antibiótico. Pero sí que también tenemos herramientas rápidas. Y estas herramientas rápidas, yo los llamo que la mayoría son de muestra directa, porque sí hay técnicas rápidas y metodología rápida que ya depende un poquito más de cultivo, ¿no? Dentro de esto tenemos el famoso RAT, que afortunadamente el EUCAS ya nos ha dado una guía de apoyo para poder determinar un antibiograma mucho más rápido sin esperar esas 24 o 48 horas, ¿no? Nos permiten, por supuesto, dirigir el tratamiento antibiótico. Y esto lo podemos hacer por dos maneras, ¿no? Hay la forma, pues no siempre tenemos que aspirar a grandes herramientas o herramientas caras, ¿no? Tenemos el método de fusión de discos, que ya sabemos que en las guías del EUCAS nos permite hacer una lectura de un antibiograma que en una situación normal lo hubiéramos esperado 24 horas, ya están validados puntos de cortes para unas lecturas mucho más rápidas a las 4, a las 6 o a las 8 horas, que ya tienen están totalmente coordinadas para ver el nivel de acierto que hay con respecto a una lectura de 24 horas, ¿no? Pero también tenemos sistemas automatizados disponibles, como cualquiera de ellos, cualquiera que sea nuestro proveedor. También tenemos un antibiograma rápido que, a diferencia de la difusión de discos, nos provee de CMIs, que a lo mejor interesa desde un inicio a muchos hospitales y a muchos servicios clínicos, ¿no? Pero no es necesario llegar a ello. Con una difusión de discos, con esos tiempos de lectura, estamos totalmente cubiertos. Luego también lo que revoluciona, ya va un poquito más allá de un antibiograma rápido y acelerar esos resultados, es mecanismo de resistencia, ¿no? Por supuesto, poder explicar qué es lo que puede justificar una resistencia antibiótica para también no solamente ayudar o confirmar la optimización de tratamiento antibiótico, sino tomar decisiones a nivel epidemiológico, ¿no? Que yo creo que lo que más recalca en esta herramienta. Podemos también tener mediante dos técnicas, ¿no? Tenemos una inmunocromatografía, por eso digo que la mayoría son de muestra directa, porque esto no es de sangre directa, sí necesito previamente un cultivo, como lo que hemos generado en este caso clínico, una inmunocromatografía, ¿no? Pero también tenemos paneles sindrómicos, mecanismos de resistencia, que todo el mundo ya los conoce, como por ejemplo uno de ellos tenemos el FilmArray, que no solamente nos identifica los microorganismos más frecuentes en la clínica de la sepsis, sino también mecanismos de resistencia. Sino también tenemos, por ejemplo, cartuchos de GeneXpert o de Genomera, ¿no? Que nos puede identificar si el estafilococo que yo he visto se trata de un estafilococo aureus y si tiene MEC-A o MEC-C, que explican una resistencia a meticilina. Pero también hay paneles sindrómicos mucho más amplios, ¿no? Por ejemplo, este es el que hemos utilizado en nuestro paciente, que son análisis moleculares sindrómicos en los cuales detecta 56 genes de resistencia en aproximadamente 4 horas, y ya lo estamos implementando en curso también a nivel de turnos de guardia, a ver eso que aporta a nivel, sobre todo con apoyo de PROA. Este tipo de información tiene que estar coordinado con un amparo, con personal clínico, con cultura en infecciosas, ¿no? Todo esto que hemos hablado partimos una vez que tenemos el hemocultivo positivo. Una vez que tenemos hemocultivo positivo, hemos acelerado de 48 horas a 4 o 7 horas. Pero ¿se puede acelerar mucho más todavía el diagnóstico y los resultados en sepsis? Sí que se puede acelerar un poco más, ¿no? Esto no lo tenemos en nuestro hospital, pero también existe disponible esta herramienta que es totalmente independiente a los hemocultivos. Los hemocultivos se toman habitualmente y siguen su curso, pero yo me voy a adelantar a ese tiempo variable de hemocultivos en la cual con una toma de sangre de una muestra de un tubo, aparte de hemocultivos, puedo detectar con diferentes paneles los principales microorganismos causantes de sepsis y también un panel de mecanismos de resistencia. Por lo tanto, se hace un enorme esfuerzo y una enorme inversión de parte de los microbiólogos para poder tener un impacto pronóstico positivo en el paciente, pero siempre y cuando esto se comunique. Como bien sabemos, estos resultados que yo he llamado sumatorios, hablamos de sumatorios porque son resultados que se van complementando entre sí, ¿no? Y decimos a tiempo real porque no es una información que, por ejemplo, en este caso lo hemos dado a las 7 horas. Lo vamos dando conforme nos van saliendo este resultado. Entonces son a tiempo real y sumatorios porque se complementan entre sí. No solamente hacemos una alerta, una llamada telefónica, sino dejamos una alerta, un icono en el HCIS, de tal forma que ya se queda como un paciente capturado para el equipo PROA y hace un seguimiento, sea que esté hospitalizado o sea que esté en su casa.
Y hay muchos estudios en los cuales ya ponen en validez el valor diagnóstico de cada una de estas pruebas. El MALDI-TOF, cuando estuvo el MALDI-TOF. Estas plataformas de antibiograma rápido, cuando han existido. Y ahora también el de mecanismos de resistencia. Por lo tanto, ya tienen el poder, ya están avalados diferentes estudios que los amparan. Pero el problema es, tenemos ahora de todo. ¿Y cuál es el papel que va a jugar cada uno de ellos en un paciente, ¿no? De hecho, en el Hospital La Princesa tenemos varios de los que les hemos contado, pero no a todos le hacemos todo, por supuesto. Por lo tanto, lo más difícil es saber a quiénes se lo explicamos. Y yo quiero concluir esta presentación con esta diapositiva, en la cual en azul, he puesto en fosforito azul o verde, lo que más se repite en todos los estudios, ¿no? Las diferentes palabras. ¿Qué queremos decir? Hay un esfuerzo y una inversión, primero, a nivel de la industria en generar nuevas herramientas, pero también de las sociedades científicas en amparar y ver la aplicabilidad de estas nuevas herramientas, y no solamente nuevas herramientas, sino aquellas que ya existían, como la difusión de discos, mejorarlas y dar una respuesta mucho más rápida. En todo lo que son estas herramientas que están en ese cuadradito, ¿no? Espectrometría de masa, sale a relucir ya métodos fenotípicos versus métodos genotípicos y cuál es la interpretación de resultados discordantes, y la automatización. Todo esto nos lleva a protocolizar en bundles diagnóstico, ¿no? Pero todos dirigidos a un diagnóstico rápido. Pero lo importante es que estos packs o estos protocolos es a quién, cómo y cuándo. En nuestro caso utilizamos semis rápidas para todo paciente que tiene activado código sepsis y o hematológico por la fragilidad que presenta. Y también el propio esfuerzo de cada uno de nuestros laboratorios, porque a lo mejor lo que le sirve el 12 de octubre no me sirve a mí como la princesa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver qué tan fácil es aplicar a los flujos de trabajo, a los tiempos y a los recursos que yo tengo. Todos estos resultados tienen que estar siempre con una buena comunicación para una buena interpretación de estos resultados, lo que lleva a todo esto que es el stewardship, ¿no? Para nosotros el PROA. Por lo tanto, el papel del microbiólogo tiene un pronóstico y un impacto directo sobre el paciente, y mucho más si nos amparamos en las referencias clínicas de nuestro hospital. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece bien, vamos a desarrollar las tres ponencias y al final de la mesa hacemos la discusión y las preguntas que tengáis, ¿vale? Bueno, pues presentamos a la segunda ponente, que nos va a hablar sobre el diagnóstico de la infección osteoarticular. Llanos Alarbi, de la Fundación Jiménez Díaz. Muchas gracias. Pues nada, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí y vamos a hablar de la infección osteoarticular. Bueno, como todos sabéis, para realizar el diagnóstico etiológico de la infección osteoarticular, el gold estándar sigue siendo el cultivo convencional. ¿Pero qué pasa? Pues que al final tenemos un alto porcentaje de casos con resultados falsos negativos y un tiempo de espera muy prolongado. A pesar de nuestros esfuerzos por aumentar la sensibilidad de estos cultivos utilizando medios de cultivo sólidos más líquidos, una incubación prolongada de hasta 14 días o la utilización de las técnicas de sonicación, pues seguimos teniendo resultados que son falsos negativos. Y ahí es donde tienen un poco lugar las técnicas de biología molecular, que sí que nos están ayudando mucho a aumentar la sensibilidad del diagnóstico de dichas infecciones. Y en la sesión de hoy os quería presentar 3 casos breves en las que nos fueron de gran ayuda los paneles sindrómicos que se han desarrollado durante los últimos años para el diagnóstico de la infección osteoarticular. En el primer caso, tenemos el caso de un varón de 42 años que acude al servicio de urgencias porque refiere desde hace un mes un dolor e hinchazón en la muñeca izquierda y no cuenta ningún antecedente que pueda ser de interés. En las pruebas de imagen se observaron cambios inflamatorios y un aumento de la cantidad de líquido sinovial. El paciente finalmente es ingresado para el manejo de una posible artritis séptica. En quirófano, podemos observar una intensa sinovitis con una destrucción de todo el cartílago, por lo que se realiza una sinovectomía y se envían muestras al laboratorio de microbiología. Mientras tanto, al paciente se le da un tratamiento empírico con vancomicina y ceftazidima. El líquido articular llega al laboratorio. Lo primero que realizamos es una tinción de Gram en la que observamos abundantes polimorfonucleares y ningún microorganismo. A las 24 horas el cultivo en los medios convencionales es negativo, por lo que decidimos utilizar uno de estos paneles sindrómicos y lo que tuvimos fue un resultado positivo para gonococo. Obviamente, ante este resultado, pues se vuelve a interrogar al paciente y este sí que admite que tuvo un desliz que lo define como un repente. Y nada, pues nos acabamos creyendo este resultado.
se cambia el tratamiento a ceftriaxona y bueno, y este gonococo al final nunca lo llegamos a recuperar en el cultivo, pero bueno, dado las conductas sexuales de riesgo del paciente, nos creímos este resultado. En el segundo caso, tenemos un niño de 23 meses que acude a urgencias por persistencia de molestias en el muslo derecho y una cojera derecha desde el día anterior, que seguramente esté relacionado con una caída que tuvo el niño desde su propia altura. Nuestro paciente presenta fiebre de 39, acompañada con tos y rinorrea, y su madre dice que la semana anterior tuvo una PCR positiva para COVID, por lo que en un principio se maneja al paciente como un caso de COVID positivo y se le realiza una radiografía de tórax en la que todo parece normal, pero nuestro paciente se sigue quejando. Entonces, los pediatras deciden hacer una ecografía en la cual se observa un leve derrame articular y el paciente se queda en observación por una sinovitis transitoria de la cadera. Pero nuestro paciente se sigue quejando, por lo que los pediatras llaman a los radiólogos a ver si se atreven a realizar una punción articular. Entonces la hacen, sí que es verdad que obtienen muy poquita cantidad de líquido, pero que les impresiona macroscópicamente que puede tener un origen infeccioso. Por lo que los pediatras lo primero que hacen es llamarnos a microbiología y como tenemos muy poquita muestra, pues decimos realizar la PCR múltiple y esta es negativa. Al día siguiente, los traumatólogos evalúan al paciente y deciden meterlo en quirófano para realizar una limpieza para el manejo de una artritis séptica y se vuelven a coger muestras para microbiología. Ya sabéis que los pediatras son muy insistentes, por lo que nos vuelven a llamar, nos piden que si por favor que tengamos cuidado con esta muestra, que si podemos realizar otra PCR y bueno, pues al final lo evaluamos y ya que se tratan de muestras nobles que han sido obtenidas en el quirófano, pues decidimos hacer otra PCR y esta pues sí que nos sale positiva para una Kingiae. Un poco aquí remarcar también un poco la importancia de lo que es la obtención de una muestra noble que al final ayuda un poco a aumentar la sensibilidad de estas técnicas diagnósticas. Y también lo que se muestra pues que al final no siempre pues, las PCR son las panaceas ni podemos tener una sensibilidad ni una especificidad del 100%. Así a nuestro paciente se le cambia el tratamiento a cefuroxima y esta Kingiela, pues al igual que el gonococo, nunca lo pudimos recuperar en cultivo. Para realizar el diagnóstico etiológico de estos dos casos, utilizamos el panel Joint Infection de BioFire, que como veis incluye estos 30 microorganismos y también genes de resistencia. Este panel fue especialmente diseñado para el diagnóstico de las artritis sépticas y también puede ser muy útil para el diagnóstico etiológico de infecciones protésicas agudas y osteomielitis aguda. Pero cuidado cuando lo queremos utilizar en síndromes crónicos, ya que faltan dos dianas muy importantes, como el Cutibacterium acnes y los Staphylococcus coagulasa negativos, claves en este tipo de infección. Como esta PCR ya lleva un tiempo con nosotros, pues aquí os traigo un comentario que se publicó en el Journal of Clinical Microbiology, donde habla un poco de la utilidad clínica de esta PCR. Y primero de todo, pues destacar que en el estudio pivotal que se realizó, esta PCR demostró tener altos valores de sensibilidad y especificidad para los microorganismos y genes de resistencia que se incluyen en el panel. Y luego también resaltar que hay otros autores que destacan la utilidad de esta PCR para la detección de microorganismos que son un poco fastidiosos de crecer en cultivo y que muchas veces no los recuperamos, como el caso de la Kingiela y el gonococo. Y ahora voy con un tercer caso en el cual no utilizamos este panel sindrómico. Aquí tenemos una mujer de 71 años a la cual se le colocó una prótesis de cadera hace un año y que acude a la consulta de traumatología de nuestro hospital derivada de otro centro porque se queja desde hace meses de un intenso dolor en el muslo derecho y dificultad en la marcha. Pues bien, lo primero que hace el traumatólogo es pedir unas pruebas de imagen y los radiólogos describen el TAC con un aumento de las partes blandas superficial al trocánter que puede corresponder con una bursitis o como un absceso como primeras probabilidades, siempre todo a correlacionar dentro del contexto clínico. Ante estos resultados, los traumas deciden realizar una punción articular en la que se obtiene un poquito de líquido con un aspecto seromático y se decide enviar al laboratorio de microbiología. En el laboratorio de microbiología lo primero que hacemos es una tinción, que es negativo, y el cultivo tampoco nos crece nada. Entonces, bueno, se comenta un poco el caso dentro del Comité de Infección Osteoarticular de nuestro hospital y decidimos poner una PCR múltiple. Y esta nos da positivo por un Staphylococcus coagulasa negativa y también se detecta el gen de resistencia MECA.
Y entonces se decidió un poco esperar a ver los resultados del cultivo, ya que nuestra paciente no había recibido un tratamiento antibiótico previo, por lo que esperábamos que este fuera positivo, pero no, el cultivo resulta negativo a los 7 días. Entonces, bueno, ante este resultado un poco dudoso, que no sabemos muy bien cómo interpretar, ya que igual puede ser que se haya contaminado la muestra o algo, pues los traumas deciden volver a realizar una segunda punción articular. Entonces obtenemos también un poco de líquido que se envía a microbiología y el cultivo sigue siendo negativo a las 24 horas. Actuamos como anteriormente, volvemos a poner la PCR y nos da el mismo resultado. Entonces aquí pues igual sí que se vuelve a pensar un poco que puede ser que nuestra paciente sí que esté infectada y luego para nuestra gran alegría y confirmar un poco los resultados de la PCR, pues el cultivo sí que fue positivo para un Staph epidermidis resistente a oxacilina, por lo que los resultados de la PCR sí que concuerdan. Entonces se decide realizar un recambio en un tiempo y de las muestras que se obtienen en quirófano, tanto del sonicado de la prótesis como de las biopsias periprotésicas, se obtiene crecimiento del estafilococo epidermidis con la misma sensibilidad que el que obtuvimos en la punción articular. Para este caso utilizamos el panel Univero de Curetis, que también incluye 30 microorganismos. Es un panel parecido al de BioFire, pero este sí que incluye los estafilococo coagulasa negativo y el Cutibacterium acnes, aunque sí que bien es verdad, en este no encontramos ni la Klebsiella ni el gonococo, pero este sí que nos sería de utilidad para el diagnóstico de las infecciones crónicas, como puede ser en este caso. Luego del Curetis también hay bastante publicado en la literatura y remarcar que los autores en la mayoría de estudios confirman es que se trata de un panel sindrómico que tiene una especificidad y un valor predictivo positivo muy alto y una sensibilidad muy baja, por lo que sí que nos deberíamos de creer los resultados que nos da el panel, que nosotros en un principio no confiamos, pero luego, como visteis, sí que tenía razón la PCR. Y nada, pues cuando utilizamos nosotros los paneles un poco en la fundación, pues sobre todo los utilizamos en pacientes en los que tengamos una alta sospecha y muy importante que sean evaluados dentro del Comité de Infección Osteoarticular, compuesto tanto por clínicos que incluyen a gente del equipo de infecciosas, medicina interna y traumatólogos, junto con los micros. También puede ser realmente de gran utilidad cuando tenemos unos cultivos negativos a las 24 o 48 horas y queremos ajustar ese tratamiento antibiótico. También sobre todo en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico antes y que no vamos a tener un cultivo positivo prácticamente jamás. Y luego también en el manejo de las artritis sépticas, sobre todo el panel de Joint Infection de BioFire, que nos dan un resultado muy rápido en menos de una hora. Y luego un poco en la línea que ha comentado antes mi compañera, que es muy importante, intentar poner estas técnicas dentro de un contexto dominado por los grupos PROA y PRODIM, que es muy importante seleccionar qué pacientes y en qué tiempos pueden realmente beneficiarse de este tipo de pruebas. Y luego, sobre todo, que cuando nosotros desde el laboratorio de microbiología demos un resultado, que de verdad haya alguien al otro lado, un clínico, que vaya a tomar una acción sobre el resultado que demos, ya sea como escalar o desescalar un tratamiento antibiótico. Y luego, sobre todo, también resaltar la importancia de los grupos multidisciplinares, de discutir los casos con los clínicos, ya que así de verdad nuestro paciente estará mejor manejado y podremos mejorar el pronóstico. Y un poco para concluir, pues nada, decir que las PCRs múltiples son técnicas complementarias al cultivo, que los cultivos van a tener que seguirse realizando porque de hecho no nos dan un antibiograma y que a pesar de todos los avances, el diagnóstico etiológico de este tipo de infecciones sigue siendo un reto porque seguimos teniendo casos sin un diagnóstico microbiológico. La incorporación de estas técnicas ha demostrado ser muy útil en aquellos pacientes que tengan una alta sospecha de infección, siempre y cuando la interpretación de los resultados se lleve a cabo dentro de un contexto de equipos multidisciplinares, que resultará extremadamente útil para el manejo de estos pacientes complejos, mejorando así su pronóstico. Y por último, dar las gracias a todos vosotros por haberme escuchado y al equipo de infección osteoarticular de mi hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la última ponencia de la Mesa 1. Nos va a presentar Francisco Javier Candel, del Hospital Clínico San Carlos, casos clínicos para el diagnóstico rápido de una neumonía en paciente inmunodeprimido. Muchas gracias, Kuki. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se oye bien?
Bueno, pues la infección en el inmunosuprimido es un reto no solo para las técnicas moleculares, sino para los médicos que las interpretan. Existen, igual que hay citopenias que deparan infecciones, hay infecciones que deparan citopenias. Y concretamente, pues aquí os he puesto el resumen general, pero el resumen general se queda demasiado general, sobre todo cuando queremos dar contexto a los distintos tipos de inmunosupresión y sobre todo cuando queremos enmarcar la nueva tecnología diagnóstica en estos. Si encima, además, los pacientes están con elementos confusores que hacen que su inmunosupresión sea mayor o que su citopatía sea mayor y a menudo concurren algunos de estos, el diagnóstico se hace todavía más complejo. Concretamente, la neumonía, solamente intentar clasificar la neumonía entre si es una neumonía que requiere antibióticos o una neumonitis que requiere esteroides, o si resulta que está el paciente tratado con radioterapia, con quimioterapia o con inmunoterapia, o si viene de la calle pero con impacto nosocomial o es sociosanitario, tan solo intentar integrar en un proceso como la neumonía esto constituye absolutamente un reto siquiera para indicar la prueba. Es verdad que existen diferencias entre los inmunocompetentes y los inmunosuprimidos en materia de cuáles son los patógenos más frecuentes que se pueden aislar. En materia de bacterias, sí os he marcado ahí algunas de ellas donde sí existen diferencias estadísticamente significativas, y en materia de virus y de hongos también. Pero muchos de los patógenos son comunes y son capaces de producir patología tanto en unos como en otros supuestos. Vivimos ahora en el mundo de la inmunoterapia. Casi todos los pacientes en adyuvancia tienen un MIP, PITS, cualquiera de ellos, del nivolumab, pembrolizumab, anti-PDL1, etcétera, y estos hacen aproximadamente un 14% de infecciones bacterianas, fundamentalmente, y además en piel y partes blandas e infección respiratoria. Pero fijaros que la otra banda del histograma que está al lado de la infección respiratoria es la neumonitis relacionada con el proceso, o sea, con el tratamiento de inmunoterapia que utilizamos, con lo cual el diagnóstico diferencial se hace todavía más complejo. Afortunadamente, siempre tratamos las infecciones bacterianas mayoritariamente y estas son las que modifican el pronóstico en cualquiera de los modelos de inmunosupresión, llámese un cáncer, llámese una enfermedad hematológica. Por linfoma o por leucemia, sí es verdad que hay algunos patógenos que sí se detectan en estas máquinas y marcan pronóstico con respecto al tratamiento. Y entonces lo que hacemos habitualmente es conocer la célula que se ha afectado, conocer el tiempo con el que está esa célula inmunosuprimida e intentar ver patrones. Habitualmente nos movemos con patrones radiológicos para poder inferir cuáles son las etiologías más probables. Y de hecho se piden generalmente las pruebas a microbiología en relación fundamentalmente con la anamnesis, con la citopatía y con este patrón radiológico que os he traído, que me parece bastante complejo, o sea, bastante completo en materia de las etiologías. El siguiente problema es la calidad de la muestra. Hay muestras, no se pueden mandar cualquier tipo de muestra debido a que existe un porcentaje, y os lo enseñaré ahora con posterioridad, en el que se pueden crecer en un logaritmo o en más de un logaritmo patógenos que son contaminantes en la detección de las pruebas moleculares. Y de hecho, esta es una revisión de Chest que decía que efectivamente había que individualizarlas por el miedo que tienes en los pacientes inmunosuprimidos a producir fenómenos de desaturación a la hora de intentar buscar una prueba invasiva. Sin embargo, los que se dedican más de intensivos a hacer broncoscopias están absolutamente y cada vez más convencidos en que el riesgo es menor con respecto al beneficio de la prueba y que tienen la oportunidad de al hacer la broncoscopia, observar la calidad de lo que están aspirando para mandar a enviar a los laboratorios. Y por tanto esto no es que les licite, pero por lo menos les da confianza para poder emplear estas técnicas. Cuando hablamos de las técnicas debemos elegir una que nos venga bien, porque no todas detectan todos los patógenos. Luego, fíjate, la charla que han dado Llanos hace un momentín, directamente ha elegido una plataforma para un modelo de infección y otra plataforma para otro modelo de infección. Debemos conocer las limitaciones. También ha presentado Llanos que existen patógenos que no se detectan, existen mecanismos de resistencia que no se detectan y que con toda seguridad los laboratorios que se dedican a esto en diagnóstico no van a ser menores a la hora de querer investigar y hacer desarrollo, pero hoy por hoy con lo que tenemos que modificar una u otra técnica en función de nuestra necesidad. Y no todos están validados, porque algunos patógenos, ¿con qué los validamos? Si son intracelulares, ¿con qué cultivos? Los vamos a validar con algunos restos. Hay patógenos que hay muerte celular que no me permite rescatar los patógenos. Y existen, no hay estándares para todo esto. Y en materia de mortalidad, por ejemplo, que es lo que más nos interesa, en inmunocompetentes a lo más que hemos llegado es a reducir el tiempo
que no es poco, de tratamiento antimicrobiano, acortar la estancia media y las complicaciones, pero todavía nos queda recorrido a la hora de interpretar cuál es el verdadero contexto que le tenemos que dar a estas pruebas. Sin duda son las mejores, y para respiratorio, fijaros, estos para todos los pacientes inmunosuprimidos, la mejor prueba que podemos hacer, desde luego es esta. No tiene una sensibilidad exquisita, pero desde luego las pruebas moleculares son las que nos ofrecen mayores porcentajes, del 45 al 65% en pruebas de vía respiratoria baja. Con estas limitaciones que os pongo aquí, que no son pocas, que hay algunos patógenos que no crecen, es importante que existan parámetros citobioquímicos que hagan contexto de infección, porque si tenemos una traqueobronquitis que nos va a dar un resultado, la biología molecular positivo, a lo mejor no necesariamente está representando el cuadro que tiene el paciente. La calidad de la muestra, fundamental, la probabilidad pretest. Ahora os enseñaré una diapositiva de la importancia de la probabilidad pretest y la antibioterapia previa. Hoy día existe un intento, tengo varias diapositivas, si queréis luego lo comentamos, pero no las he puesto en la presentación para intentar ajustarme al tiempo, en las que distintos tipos de calidades de muestras tienen distintos tipos de unidades formadoras de colonias en el cultivo y distintos tipos de recuentos, unidades formadoras en copias por mililitro en la biología molecular. Y es verdad que esto está sucediendo. Más del 10 elevado a 5 se correlacionan a favor de utilizar el VAS y las copias de ADN. Pues tenéis ahí que más de 10 elevado a 5, que el 90% de las pruebas detectadas crecieron en el cultivo con esos recuentos. En contra, que hasta en un 56% de los pacientes nos crece un logaritmo o más de un logaritmo en pequeñas moleculares con respecto a luego el cultivo. Pero es verdad que el patógeno preponderante se suele con estos recuentos encontrar en el 93%. De manera que entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 7 solemos creernos la causalidad, entre 10 elevado a 4 a 5 con algunos patógenos como bacilos gram negativos no fermentadores, nos solemos creer los genotipos si existe contexto, pero ahora veremos cómo el contexto por la probabilidad pretest puede alterar y confundir la terapia empírica o dirigida por la prueba, ¿vale? Hasta en un 25% de los pacientes se detectan mecanismos de resistencia que no tenía el patógeno, que luego en el cultivo no crecen y por los que con tanto stewardship que queremos hacer, al final terminamos poniendo antibióticos que no necesitamos. Tampoco está mal porque al día siguiente, si nos crece en el cultivo, lo podemos modificar. Pero esto sucede, está ahí, son porcentajes que existen. No todo es malo, detectan cosas que antes no se detectaban, somos capaces de conseguir recuentos de cargas virales con cultivos negativos. Y está claro que hay estudios que demuestran que solo por aplicar en inmunosuprimidos en neumonía el FilmArray ya disminuye la mortalidad. En inmunocompetentes no, pero en inmunosuprimidos ya hemos visto que existen artículos que sí. Con lo cual, es indudable que es una herramienta que tenemos que usar, es un advenimiento, pero tenemos que dar contexto. Casos clínicos muy breves, porque yo lo que quiero en realidad era explicaros que estamos ante una técnica maravillosa, pero que tenemos que darle contexto a esa técnica maravillosa en el contexto de la microbiología. ¿Vale? Pues paciente de 55 años con artritis reumatoide en tratamiento con esteroides y anti-TNF que acude por un cuadro de dificultad respiratoria progresiva, 24 horas de evolución, tos, fiebre de 38, las 24 horas previas tenía odinofagia, astenia y artromialgias. Pues se hace una exploración física en la que se veía taquipneas, sibilancias y crepitantes, hipoventilación. Esta es la placa de tórax con su infiltradito y cuando se le empiezan a hacer las pruebas rápidas, pues tenía una prueba de antígeno de Legionella y neumococo negativos, pero sí tenía un antígeno positivo para gripe A. Entonces, se le pone tratamiento con ceftriaxona más azithromicina y oseltamivir. A las siguientes horas la paciente se deteriora absolutamente y hay que ingresarla en la UBI. Entonces, fijaros el escáner que se le hace en el momento del acceso a la UBI y ya líquido libre que se pincha y aquí se observa claramente la ventaja de tener en el momento una prueba que te dice detecto el gen, detecto la NT y le puedo modificar el tratamiento. Directamente se le puede poner modificación del tratamiento y entonces pues ahí tienes ahí abajo el que se detecta, además de la influenza que se había visto en las otras técnicas, el MRSA. Caso segundo, muy breve. Señora de 60 años, neoplasia de cuello, sometida a un Bergheim, a histerectomía, doble anisectomía más omentectomía, que es la cirugía que se hace con radioterapia. Tiene 2 chiquillos que tienen mocos y entonces viene con un cuadro que veis ahí, tiene hipoxemia, pero poca, pero no está en rango de ingreso en críticos ni en nada. Se le hacen los estudios y las técnicas rápidas habitualmente salen negativas y por el patrón radiológico, en este caso los micronódulos y los septatíquenes, pues se le hace la prueba. Esto no lo hubiéramos podido diagnosticar si no llega a ser por estas pruebas, porque esto y menos en tiempo y forma en este contexto clínico, ¿no? El tercer caso,
muy parecido. 45 años, trasplantado renal, en tratamiento con esteroides, tacrolimus y micofenólico. Muy recientemente había tenido una infección del sitio quirúrgico, se le había puesto meropenelinazolid, había tenido un aislamiento de un ablé y un estafilococcus hemolíticos que se había repetido en 2 o 3 cultivos. Y viene por sensación distérmica, fiebre, que en las últimas 48 horas tiene un empeoramiento clínico, vamos, en toda regla, como veis, como han ido pasando a la primera placa, el escáner, la segunda placa ya en críticos, ¿vale? Entonces, con crepitantes, hipofonesis, tal, él se ingresa a la UBI por desaturación. Cuando llega el de la UBI, pues lo pide. Y entonces le había puesto Meroline, que bueno, era el gol estándar de la media, pero cuando luego llegamos aparece este patrón. Además de la infección viral, pues nos aparecen la detección de una VIN y una KPC. Se le modificó el tratamiento, acetacimab y Bactán, infusión, tal. Resulta que a la mañana siguiente crecen los cultivos, a los 2 días crecen los cultivos, y tenía una ABLE y una KPC, se suspendió el Actrenan y el Inezolid. No pasa nada, sí, que está bien, ¿no? Técnicamente está todo hecho en tiempo y forma, pero hemos puesto más tratamientos porque habíamos detectado un mecanismo de resistencia que no estaban ni siquiera en los antecedentes del paciente, ¿vale? Es muy parecido también, en 27 años, con antecedentes de... Este era VIH, tenía antecedentes de infección respiratoria que habían tenido su pareja previamente y pues, en este caso igual, desarrolla el crepitantes, frecuencia respiratoria alta, saturación del 94, incluso con mascarilla reservorio saturaba el 94 en la urgencia y de hecho va deteriorando con el tiempo. Y fijaros, por el patrón radiológico, en este caso por el vidrio deslustrado y las consolidaciones, se piensa que puede ser de origen viral y se hace la prueba y se encuentran, fijaros, en este caso, una CTXM, un MEC-A y un AVIN. En este caso, lo que se le hizo fue directamente tratar, el médico le puso directamente tandeo para el METIR y la infección, al de mañana siguiente salió el METIR en el cultivo. Y no os quiero presentar muchos más casos. Este es el caso de un linfoma no-Hodgkin con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en este caso con el vidrio deslustrado se le hace nuevamente el patrón y aparece un virus respiratorio sincicial, que es lo que le toca a este modelo de infección de este paciente. Entonces, el principal problema que tenemos con esta técnica es que son esas preguntas, ¿no? ¿Es buena la técnica? ¿Me fío? ¿A quién se la voy a hacer? ¿Cómo voy a gestionar el resultado? ¿A quién se lo interpreto? ¿El tío al que le cuento mi resultado en ese contexto clínico lo va a interpretar en tiempo y forma? Porque este es el gran problema, que habitualmente los microbiólogos hemos estado en aquel lado de allí, ¿no? Que nos llegue bien la muestra, que hagamos los controles de calidad, que hagamos el resultado en tiempo y forma, pero es que tenemos que estar en otro lado. Es que resulta que necesitamos tener un equipo porque necesitamos saber a quién le pedimos las pruebas, necesitamos saber con qué contexto vamos a pedir las pruebas y necesitamos saber qué vamos a hacer cuando vamos a interpretar la prueba. Esta es una diapositiva que estábamos Patricia y yo en el ID Week del año pasado y vimos esta diapositiva. Esta es Catherine de Angelis, que me hizo muchísima ilusión cuando vi esta diapositiva, la primera editora de JAMA, que lo que decía fundamentalmente es que pedir una prueba diagnóstica es como meterse el dedo en la nariz en público. Tienes que saber claramente lo que vas a hacer si encuentras algo. Entonces, esto es exactamente lo que tenemos que hacer para que le quede bien el traje al muchacho, ¿sabéis? Y para que no le quede pues, al otro que está por desangelado. Así que ya sabéis, la potencia sin control no tiene sentido. Muchas gracias.